Bueno, seguimos trabajando con el Estado Social de Derecho, ya vimos cuál es el nacimiento y cuáles son las fases del Estado Social de Derecho, y ahora vamos a comenzar a trabajar con cuáles son los aspectos constitutivos del Estado Social de Derecho, ¿no? Ya que por ahí hay mucha confusión con respecto a qué es el estado de bienestar o cuáles son los fines que el estado de bienestar tiene. Es como que se ha creado una falsa dicotomía últimamente entre un estado neoliberal o neoconservador y un estado de bienestar. Cuando en realidad son todos parte de un mismo sistema, nada más que buscan ver la realidad desde distintos lugares y analizar y resolver la realidad de distintos lugares. Piénsenlo como si fueran parecidos de familia, ¿no? Es decir, yo con un primo tenemos el mismo apellido, con mi primo tenemos el mismo apellido, pero somos dos personas distintas, que pensamos distinto y que actuamos distinto y que vemos la realidad de distinta manera. Bueno, lo mismo pasa con estos modelos de Estado, no son modelos antagónicos, forman parte de una misma familia, que es la familia del Estado liberal, ¿no? Por eso es que dentro de los aspectos constitutivos del Estado liberal, del Estado social de derecho, perdón, decimos que el Estado de bienestar o el Estado social de derecho no niega los valores básicos del Estado liberal. Es decir, no niega los valores de libertad, no niega los valores de propiedad privada, no niega los valores de seguridad jurídica, no niega los valores de libre expresión. Todo lo contrario. Lo que busca es efectivizarlos. Lo que busca es darles una base y un contenido material para que se hagan más efectivos y para que puedan, de alguna manera, resolver la problemática que se va teniendo en los distintos momentos históricos y en los distintos países. Entonces, ¿de qué manera busca la efectivización de esos valores de libertad, propiedad privada, seguridad jurídica, libertad de expresión, etcétera, etcétera? Básicamente a través de tres herramientas o tres elementos. Uno de esos elementos es la garantía de una renta mínima para el individuo y para la familia. El segundo elemento es la reducción de la inseguridad social. ¿Por qué? Básicamente porque el Estado social de derecho entiende que las distintas crisis económicas lo que fueron generando es dificultades coyunturales en los individuos, en las familias, dificultades para hacer frente el día a día, para hacer frente las problemáticas básicas de supervivencia. Entonces, si no existe una seguridad social que garantice al ciudadano poder hacer frente a esas dificultades coyunturales, dicen los teóricos del estado de bienestar que es muy difícil garantizar la libertad, la seguridad jurídica o la propiedad privada, porque sobrevienen las crisis, porque sobrevienen los conflictos, porque sobrevienen todo lo que sabemos que sobrevienen cuando no hay seguridad social. Entonces, la reducción de la inseguridad social, la garantía de la seguridad social es el segundo de los pilares de los aspectos constitutivos del Estado social de derecho, y el tercero de esos aspectos es garantizar a la ciudadanía, garantizar a la sociedad las mejores prestaciones posibles en relación a los servicios básicos. Es decir, los servicios básicos han ido evolucionando. Hace 30 años atrás un servicio básico no era Internet, cuando hoy sí la comunicación es súper importante y es básica. Garantizar el acceso a Internet a la población es básico, y más aún en la situación en que estamos viviendo ahora, donde para poder acceder a la información, para poder acceder a la comunicación, donde para poder acceder al trabajo es necesario el acceso a Internet. Entonces, piensen desde ese lugar y piensen la importancia de poder acceder a servicios como agua, gas, electricidad, transporte, hoy
Internet, los servicios de justicia, etcétera, etcétera. Bueno, eso debe garantizar el Estado a un precio accesible para todas las personas. Porque esa también es una de las bases de la garantía de los valores básicos del Estado liberal. Entonces, recapitulando y para que quede claro, el Estado social de derecho no niega los valores básicos del Estado liberal, sino que busca hacerlo más efectivo a través de una renta mínima, de la reducción de la inseguridad social y de garantizar la prestación de servicios básicos para la ciudadanía. Desde el punto de vista económico, bueno, ya hablamos un poco de Keynes en el video anterior. John Keynes entendía que la Gran Depresión, la crisis del 29, se produjo básicamente por un problema de demanda y había que solucionar ese problema de demanda y para ello había que garantizar el pleno empleo y garantizar una renta mínima a cada uno de los ciudadanos para que pueda, a partir de ello, pueda gastar, pueda generar demanda y eso genere ese círculo virtuoso del cual hablábamos en el video anterior. Entonces, esta teoría de John Keynes lo que va a generar va a ser un sector público muy fuerte que va a buscar, que va a tener un auge muy importante a partir de las nacionalizaciones de la posguerra, nacionalizaciones que ya dijimos que De Gaulle fue uno de los impulsores de estos procesos de nacionalizaciones en Francia y que después los demás países comenzaron también de alguna manera a tomar como ejemplo. Y en la clase que viene, cuando veamos el Estado en Argentina, vamos a ver también que en el Estado de Bienestar, que se inicia con el gobierno de Perón, la nacionalización de las empresas también va a ser importante y básicamente va a ser un espejo de lo que pasaba en Francia, ¿no? Entonces, después de la posguerra, la política estatal sigue ese rumbo, justificando el intervencionismo que realizaba en los sectores capitalistas a través de dos motivos o dos razones principales. Una de esas razones es la necesidad de luchar contra los monopolios de las grandes empresas, es decir, el Estado interviene para garantizar la competencia, la competitividad entre las empresas y de esa manera poder establecer una oferta y una demanda acorde al momento y a las necesidades. Ya Adam Smith decía que cuando existían los monopolios, a ver, ningún liberal defiende los monopolios, todo lo contrario, porque se sostiene que cuando existe un monopolio, existe un solo sector que maneja los precios y eso lo que termina generando, básicamente, es una tiranía económica que termina atentando en contra del consumidor. Y el segundo punto por el cual se justifica el intervencionismo tiene que ver con esto mismo también, ¿no? Con garantizar precios bajos en situaciones de crisis. Entonces, el sector público va a proveer los mismos servicios que el sector privado, pero un precio accesible, lo que va a obligar a las demás empresas a reducir sus costos y a ser más eficientes para que de esa manera puedan competir con el Estado en los procesos de proveer distintos servicios básicos, como decíamos recién, luz, agua, gas, cloacas, internet, servicios de comunicación, servicios de transporte, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que nosotros entendemos estos supuestos básicos y demás, tenemos que avanzar en el entendimiento del Estado social de derecho y nos vamos a encontrar con otro punto importante que es cuál es la relación entre Estado y sociedad.
Nosotros, cuando vimos en la clase pasada, que vimos el Estado liberal, veíamos que existía una relación separada entre Estado y sociedad, porque la sociedad estaba conformada por los individuos, mientras que el Estado ordenaba a esos individuos desde el punto de vista del constitucionalismo y desde el punto de vista de las distintas líneas jurídicas. Acá ya va a cambiar todo esto porque el Estado y la sociedad ya no van a ser dos sistemas autónomos como en el Estado liberal, sino que van a ser dos sistemas que van a estar fuertemente interrelacionados. Van a ser dos sectores que van a trabajar en conjunto y que se van a vincular profundamente, porque la sociedad ahora va a ejercer una acción coercitiva sobre el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que la sociedad en este momento va a generar una serie de demandas de bienestar y de seguridad social que el Estado va a tener que responder. Y de esa manera, si el Estado no responde, la sociedad puede ejercer coerción a través de movilizaciones, a través de presión, a través de lobbies, a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahora la sociedad le demanda al Estado y le impone una agenda que el Estado debe atender, por supuesto. Ya no es el Estado quien digita y quien establece las reglas y la sociedad quien las cumple. No. Ahora hay una interrelación muy, muy fuerte. Y el segundo punto es que todos estos outputs que el Estado genera a partir de las demandas sociales va a terminar afectando los intereses de los distintos grupos. Es decir, cuando el Estado impulsa alguna política pública, se beneficia a un sector y posiblemente se termine perjudicando a otro sector, porque muchas veces la política pública tiene el problema de que cuando beneficia a uno, termina perjudicando a otro, ¿no? Es como el problema de la frazada corta. Si yo me tapo el pecho, me enfrío los pies, y si me tapo los pies, me enfrío el pecho. Bueno, este es un problema que tiene el Estado al momento de impulsar determinadas políticas públicas, ¿no? Y todos esos sectores que terminan no siendo beneficiados por las políticas que impulsa el Estado, terminan generando nuevas demandas y terminan enfrentándose con el Estado al punto de terminar influyendo en cuestiones partidarias, parlamentarias, e incluso de movimientos sociales, la construcción de movimientos sociales o de demandas sociales. Entonces, hay una relación muy fuerte, como vemos ahora, dentro del estado de bienestar. La sociedad no es una sociedad apática, no es una sociedad que no demanda, todo lo contrario, es una sociedad que ejerce coerción, es una sociedad que busca imponer agenda al Estado, es una sociedad que participa y que se involucra en el proceso de toma de decisiones del Estado. Por eso es que el Estado ahora va a tener nuevas funciones que no tenía antes en el Estado liberal. Es decir, ahora tenemos que comenzar a pensar en un Estado con nuevas funciones que básicamente van a ser dos. La función de Estado distribuidor por un lado y la función de Estado manager por otro lado. ¿A qué hacemos referencia con esto de Estado distribuidor y de Estado manager? Cuando hablamos de Estado distribuidor, hablamos de un Estado que
necesita y que debe redistribuir toda la producción y las riquezas y la renta a partir de el uso de su potestad fiscal estatal, ¿no? ¿Y esto qué genera claramente? Bueno, genera malestar, lo primero. ¿Y por qué genera malestar? Bueno, básicamente porque cuando uno redistribuye la renta, cuando redistribuye la riqueza, cuando redistribuye lo producido, debe sacar de un lado para llevarlo a otro lado. Debe sacar de los impuestos para llevarlo a otro lado. Debe sacar de la producción para llevarlo a otro lado. A lo que el Estado considera que son los sectores más necesitados y a los cuales le debe garantizar la renta, debe garantizar producción, debe garantizar alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claramente en este proceso de redistribución, donde a determinados sectores le quitan parte de su ganancia o de lo que tenía, bueno, genera malestar. Genera malestar y genera enfrentamientos con el Estado, ¿no? Pero por el otro lado también el Estado va a obtener una segunda gran función que no tenía anteriormente, que es la función de Estado manager, porque acá en esta nueva función, el Estado básicamente va a tratar de dirigir los procesos económicos para garantizar la paz social, para garantizar la redistribución, para garantizar el bienestar general. Pero no un bienestar general entendido como la suma del bienestar individual, sino un bienestar general entendido como el bienestar del conjunto mayoritario de la población. Entonces, claramente, el Estado no va a permitir que se produzca lo que cada uno quiere. El Estado va a establecer una agenda a partir de la cual le va a decir, bueno, pues bien, necesitamos mayor producción de alimentos, o necesitamos mayor cantidad de industria pesada, o necesitamos mayor producción de bienes muebles, o necesitamos, no sé, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, necesitamos más ingenieros, necesitamos, no sé, más biotecnólogos. Entonces, obliga a las universidades a crear carreras de ingeniería, carreras vinculadas a la biotecnología, obliga a los productores a dejar de producir aquello que da demasiada ganancia, como por ejemplo la soja, para producir más trigo porque se necesita trigo, o más caña de azúcar porque se necesita más biocombustible. Es decir, el Estado es el que ordena y el que establece qué es lo que se va a producir y cómo se va a desarrollar el proceso económico dentro de cada uno de los lugares, ¿no? Entonces esto también genera un nuevo rol del Estado, un Estado más presente, no solamente dentro de la sociedad, sino también dentro de los sectores económicos. Bueno, con esto terminamos este segundo video y una vez que terminen este video, arrancamos con el tercer y último video, donde vamos a explicar los tipos de estado de bienestar y cuáles son las críticas desde los distintos sectores al estado de bienestar. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el video siguiente.